Madrid amanecía envuelta en una neblina suave, como si la ciudad se rehusara a despertar de algún sueño bohemio. Las calles aún guardaban el silencio cómplice de la madrugada, y en medio de ese velo matinal, Mariana caminaba con paso decidido por la Gran Vía, con el abrigo desabrochado, el cabello recogido a la prisa, y un gesto que oscilaba entre el cinismo y el cansancio. Había llegado a Madrid hacía casi un año, con una maleta rota, una beca cancelada a último minuto, y un corazón tan desordenado como sus finanzas. Vivía en un estudio minúsculo en Lavapiés, donde el agua caliente era un lujo esporádico, y os vizinhos discutían sobre quién roubou a última cerveja da geladeira comunitaria. Mariana había aprendido a sobrevivir comiendo bocadillos de atún, sonriendo a turistas con su español manchado de miga de pan, y ofreciendo clases de conversación a ejecutivos solitarios que querían practicar portugués, pero terminaban contándole la vida. Aquella mañana en particular, algo en el aire le decía que su rutina estaba a punto de resquebrajarse. No era el clima, era el mensaje que acababa de recibir. Una notificación, un nombre desconocido y una dirección. La propuesta era tan absurda que ni ella misma pudo evitar sonreír. Una agencia de relaciones públicas, o al menos eso decían ser, le ofrecía una reunión urgente en un edificio elegante del barrio Salamanca. Pago inicial garantizado, cláusula de confidencialidad y una promesa vaga. Una oportunidad que cambiará tu vida. Mariana no era estúpida. Ya había esquivado pirámides financieras y propuestas indecentes disfrazadas de castings. Pero esa vez había algo diferente. La dirección existía. El número de contacto respondía. Y la transferencia de adelanto llegó a su cuenta con una rapidez sospechosa. Eran 1.000 euros, por sentarse a escuchar. Horas después, Mariana se encontraba sentada en una sala alfombrada, rodeada de jarrones caros y aroma a café recién molido con fondo de música clásica. Una mujer con peinado arquitectónico y blazer de lino azul marino le hablaba con voz firme y estudiadamente maternal. Le explicaron todo con palabras medidas, como si intentaran convencerla de que el cielo era verde. Necesitaban una novia, falsa, para un cliente muy importante. Durante 3 meses, apariciones públicas, cenas familiares, algún viaje, nada íntimo, todo profesional, solo actuar, como una actriz sin escenario. El nombre del cliente no se dijo al principio, solo que era joven, millonario, y que por motivos personales y contractuales necesitaba aparentar estar en una relación estable. Era una jugada mediática, con fines de imagen, algo habitual en los círculos más altos del poder económico. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10.000 suscriptores. Únete. Mariana quiso reír. Quiso levantarse y decir que no estaba para farsas de ricos aburridos. Pero entonces pensó en su cuenta de luz, en la llamada que ignoró del casero, en la sopa instantánea que había cenado por 5ª vez en la semana. Y luego vio la cifra. 20.000 euros. Más bonificaciones. Aceptó sin entusiasmo. Con ironía. Como quien firma un pacto con el diablo sabiendo que, total, el alma ya estaba empeñada desde la última vez que se enamoró. Cuando finalmente le dijeron el nombre del sujeto, ella levantó una ceja. Teo Santamaría. Mariana lo había visto en los noticiarios. Heredero de un imperio inmobiliario, modelo ocasional, y el tipo de hombre que inspira tanto deseo como desconfianza. Su última novia fue una princesa menor de Mónaco. Su hobby era esquiar en Japón, y su sonrisa parecía sacada de un comercial de pasta dental. El encargo estaba hecho. El contrato, sellado. Pero ni Mariana ni la mujer del blazer sabían que, en realidad, ninguno de los dos estaba preparado para lo que vendría. El cielo de Madrid, esa tarde, se extendía limpio y desafiante, como si también él estuviera a la espera de un espectáculo. En un rincón privilegiado de la ciudad, donde las fachadas antiguas se mezclaban con boutiques silenciosas y cafés que servían capuchinos como si fueran joyas, un penthouse en el Paseo de Recoletos brillaba con ventanas amplias y persianas a control remoto.
Mariana llegó en un coche negro, con los vidrios polarizados y una puntualidad que no era habitual en ella, pero que había decidido adoptar solo para parecer mínimamente profesional. Iba vestida con un conjunto neutro, algo que pudiera decir, no me esfuerzo, pero tampoco me da igual, y sostenía una carpeta con el contrato, como si fuera un escudo. La puerta se abrió sin drama. No hubo mayordomo, ni música de fondo, ni velas aromáticas. Solo un pasillo elegante, mármol frío y una voz que la sorprendió desde el otro lado del salón. ¿Así que tú eres la que va a fingir que me ama? Teo Santamaría no era solo guapo. Era molestamente guapo. Tenía esa belleza que parecía haber sido diseñada por un comité de dioses menores en una tarde particularmente inspirada. Cabello oscuro y ligeramente desordenado, barba cuidada con intención descuidada, y unos ojos que no miraban, evaluaban. Mariana no respondió de inmediato. Lo miró, recorrió con la vista cada rincón del salón, desde la chimenea apagada hasta los cuadros abstractos perfectamente colocados, y luego dejó caer su bolso sobre la mesa de cristal con un golpe seco. Ella no era impresionable. Había conocido a hombres hermosos que no sabían abrir una lata de atún, y a feos con el ego de un rey. Teo era diferente. No parecía interesado en agradar, y eso, por alguna razón, la inquietó. Él se acercó con paso pausado, como quien ya sabía que estaba ganando, y extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Mariana se la estrechó con fuerza calculada, sin sonreír. Fue un saludo breve, una prueba, un cruce de espadas silencioso. Me dijeron que eras divertida, comentó él, mientras caminaba hacia el minibar. Hasta ahora, solo veo sarcasmo. Entonces vieron bien. Teo rió, no por simpatía, por costumbre. Como quien ha escuchado 1000 respuestas similares y aún así encuentra placer en la rutina del juego. Pero ese encuentro no era parte de ningún juego para Mariana. Era trabajo, era teatro. Y si algo había aprendido en sus meses en Madrid, es que en el escenario de la vida real, el público siempre espera que la actriz se caiga. Le ofreció una copa. Ella la aceptó, no por confianza, sino por necesidad. El silencio entre ambos comenzaba a llenarse de demasiadas cosas. Expectativas, tensiones, y una chispa incómoda que ninguno de los dos había planeado. Entonces, él puso sobre la mesa una carpeta distinta. Contenía fotos, fechas, historias falsas, nombres de amigos inventados, lugares que supuestamente habían visitado juntos. Era el guión de su relación. Teo, con el tono indiferente de quien ha firmado 1000 acuerdos, le dijo que el plan era sencillo: mostrarse como una pareja creíble, salvar su imagen pública tras un escándalo con su ex y convencer a su familia, en especial a su abuela, una mujer a la que ni él mismo lograba engañar. Mariana leyó cada línea sin alterarse. Solo se detuvo al ver una foto donde ambos aparecían en una playa. Ella en bikini, él abrazándola. «Photoshop», dijo él, sin mirarla. «Muy buen trabajo». Ella no pudo evitar reír. Por primera vez. No porque fuera gracioso, sino porque todo aquello era tan ridículamente elaborado que lo único que le quedaba era flotar sobre el absurdo. El encuentro terminó 1 hora después, sin apretón de manos, sin gestos afectuosos. Solo una mirada larga al salir, de esas que no se dan porque se desea, sino porque algo en el aire lo exige. Y mientras el ascensor la llevaba de vuelta al mundo real, Mariana pensaba en la ironía. La mujer sin rumbo, con su corazón blindado, ahora fingiría estar enamorada del hombre más deseado de Madrid. Lo que ninguno de los dos sabía, aún, era que el papel que interpretarían no seguiría el guión. Porque hay verdades que se filtran por las grietas de cualquier mentira bien armada, y esta apenas comenzaba. El cielo sobre Madrid amaneció plomizo, como si presintiera que ese día no iba a ser uno cualquiera. En la mente de Mariana, las nubes también se acumulaban,
No había dormido bien. No por culpa del colchón viejo, ni por el ruido de los vecinos, eso ya era rutina, sino por algo mucho más incómodo. Teo. Había algo en él que le provocaba comezón en el alma. No era solo la belleza insultante, ni la arrogancia milimétrica. Era su forma de observarla como si fuera un personaje secundario de su propia vida. Mariana no estaba acostumbrada a ser decorado. Ella era tormenta, y él, evidentemente, no sabía con qué tipo de huracán había decidido jugar. Esa mañana, una asistente vestida de forma impersonal, chaqueta gris, moño apretado, expresión de «no me pagas lo suficiente para fingir que me importa», la esperaba en la cafetería de un hotel 5 estrellas. Le entregó una carpeta gruesa, atada con un listón negro, y un bolígrafo de tinta azul. Nada digital, nada escaneado. Todo debía firmarse a mano. Como si la tinta pudiera dar más peso a la mentira. El documento no era un simple contrato. Era una coreografía legal, detallando cada paso, cada gesto, cada palabra que debía decir en público. Desde cómo mirar a Teo durante un evento social, hasta cuánto tiempo podían estar separados durante una fiesta, antes de que los medios sospecharan. Había reglas para los abrazos, para las caricias mínimas, e incluso para las fotos espontáneas. También incluía una lista de temas prohibidos: política, religión, exnovias, especialmente una llamada Isabela, alergias, e incluso el nombre de un perro que ya no existía, pero que, según el público, todavía vivía feliz en la finca familiar. Mariana lo leyó todo con una ceja arqueada, el café ya frío entre sus dedos, y una mezcla de incredulidad y cinismo creciendo en el pecho. ¿Cómo había llegado a este punto? De profesora mal pagada a actriz de una farsa multimillonaria, con cláusulas más estrictas que un acuerdo prenupcial de telenovela. Entonces, llegó la parte más absurda, la cláusula del compromiso emocional. Según la letra, Mariana debía aparentar no solo estar enamorada, sino estarlo con devoción, ternura y una pizca de dependencia emocional, en palabras literales del documento. Tenía que crear una narrativa de enamoramiento progresivo, visible ante cámaras y familiares, con testigos dispuestos a declarar, si fuera necesario, la veracidad del vínculo. Pero eso no era lo peor. La cláusula final decía: en caso de que surjan sentimientos reales entre las partes, ambas se comprometen a mantener la naturaleza del contrato hasta la finalización del acuerdo original. Ningún involucramiento emocional exime las responsabilidades estipuladas. Mariana soltó una carcajada tan fuerte que un mesero se giró a mirarla con alarma, pero no estaba riendo de alegría. Era una risa hueca, el tipo de risa que uno tiene cuando entiende que la ficción que está por interpretar podría terminar comiéndose la realidad. Horas después, en una oficina iluminada con luz blanca y decorada con cuadros modernos que no decían nada, firmó la última hoja del contrato. Frente a ella, el abogado de la familia Santamaría, un hombre seco, sin cuello y con gafas que no paraba de limpiar, le estrechó la mano con la solemnidad de quien acaba de casarla con el diablo. A partir de ese momento, todo cambiaría. Las primeras apariciones, los ensayos, los accidentes cuidadosamente planeados para ser captados por paparazzis, los fines de semana en la finca de Segovia, y las reuniones familiares donde tendría que demostrar ser la mujer perfecta para Teo. Mientras salía del hotel, con el contrato en su bolso y los nervios en la garganta, Mariana solo pensaba en una cosa: no iba a dejar que ese hombre ganara. Si iba a fingir, lo haría tan bien que él mismo empezaría a dudar de sus propias mentiras. Y si alguien caía en su propio juego, que fuera él primero. Era una tarde de domingo. Madrid olía a tortilla recién hecha, a paseo dominical, a familias que se aferraban a la ilusión de que todo estaba en su lugar, pero no en la mansión Santa María. Ahí, las apariencias eran otra cosa. Se trataba de coreografía, de perfección orquestada, de sonrisas que no nacían del alma sino de conveniencia. Mariana llegó a la residencia con el estómago apretado, no por nerviosismo, al menos eso se repetía a sí misma,
sino por la conciencia de que estaba entrando en territorio hostil. La casona, en las afueras de la ciudad, era más un palacio que un hogar. Jardines geométricos, fuentes que no cesaban de fluir, y una escalinata de mármol blanco que parecía exigir reverencias. La recibió el mayordomo, un hombre de rostro inexpresivo que olía a lavanda y protocolos del siglo XIX. Apenas cruzó la puerta, fue envuelta por una atmósfera que olía a dinero antiguo, a linaje, a muebles que no se tocan. Era el tipo de casa donde los cuadros familiares no eran fotografías, sino óleos enmarcados en oro. La primera en aparecer fue ella, doña Constanza de Santa María, la matriarca, alta, delgada, elegante y afilada. Su presencia imponía silencio. Su voz, aunque suave, podía cortar cristales. Mariana había oído hablar de mujeres que dominaban empresas e imperios. Pero doña Constanza era algo más. Era la mente detrás de todo. Mariana lo sintió de inmediato. Constanza la miró de arriba abajo, sin disimulo. Sus ojos se detuvieron un segundo más de lo prudente en los zapatos de Mariana, y luego en su peinado improvisado. No dijo nada ofensivo. No necesitaba. El juicio estaba en su silencio. Así que tú eres Mariana, pronunció, con una sonrisa ensayada que no alcanzó a tocar sus pupilas. Esperaba algo diferente. No hubo respuesta. Mariana solo sonrió, no con dulzura, con estrategia, como quien juega ajedrez en una sala decorada con tapices del siglo XVII. Luego llegaron los otros miembros del clan. La hermana menor de Teo, Alejandra, influencer de 500,000 de seguidores, labios perfectos y frases vacías. Vestida con un conjunto de marca, lentes oscuros en pleno interior, e una permanente aura de «mi vida es mejor que la tuya». Se refirió a Mariana como «la novia brasileña», con ese tono que usa la gente que se cree superior y subestima por deporte. Después vino Julián, el primo de Teo, el típico empresario precoz obsesionado con criptomonedas, NFTs, y la idea de que el dinero es sinónimo de inteligencia. Saludó a Mariana como si fuera una startup que debía analizar. Finalmente, Teo apareció, sin anunciarse, sin prisa, con esa aura de «yo no necesito explicar nada», vestido informalmente pero impecable, como si cada prenda hubiese sido escogida por un estilista y luego desordenada por un genio. Mariana y él intercambiaron miradas. No había ternura. No todavía. Había un pacto silencioso. No se hundirían uno sin el otro. La comida fue un desfile de platos diminutos, silencios incómodos y comentarios pasivo-agresivos. Doña Constanza hizo preguntas con forma de navajas. ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo fue que se enamoraron? ¿Qué planes tenían para el futuro? Mariana respondió con frases medidas, adornadas de anécdotas inventadas, estudiadas frente al espejo la noche anterior. Pero nada parecía convencer del todo a la matriarca. La tensión se acumulaba como vapor bajo tapa cerrada. Fue entonces cuando Teo tomó una copa, la levantó con aire despreocupado y soltó. «La amo. No sé qué más quieren saber. Estoy enamorado. De verdad». La sala quedó en silencio. No por las palabras, sino por el hecho de que nadie las esperaba. Ni siquiera Mariana. Pero doña Constanza no parpadeó, solo sonrió. «El amor», dijo, «siempre tan conveniente». Después de eso, se levantó. El almuerzo estaba oficialmente terminado. Mariana salió al jardín con el corazón en guerra. No por lo que había dicho Teo, sino por cómo lo había dicho. Con una convicción que rozaba lo creíble. Y eso, precisamente, era lo más peligroso. Desde una ventana del segundo piso, una silueta los observaba. Era una mujer de cabello platinado, cigarro entre los dedos, y una mirada que no cuadraba con el resto de la casa. No dijo nada, solo anotó mentalmente, esa chica no es cualquier cosa, porque en la mansión Santa María todos jugaban, algunos para mantener el poder, otros para sobrevivir.
Pero Mariana había llegado para incendiar el tablero. Madrid, de noche, se vestía con luces doradas y susurros discretos. Los edificios del centro reflejaban una elegancia milimétrica, como si estuvieran posando para un retrato eterno. En el corazón de la ciudad, el Palacio de Cristal había sido reservado exclusivamente para una gala benéfica que no tenía nada de humilde. Políticos, aristócratas, artistas de medio renombre, herederos sin causa y rostros que solo existían en las revistas de sociedad. Esa noche, Mariana no era Mariana, era la novia del millonario. Vestía un vestido rojo profundo, como un vino oscuro a punto de derramarse. El escote era arriesgado sin ser vulgar, la espalda completamente desnuda. El diseñador, elegido por la estilista personal de Theo, había murmurado algo sobre matar con clase, y Mariana se lo tomó en serio. Entró del brazo de Theo, escoltada por flashes, susurros y miradas que intentaban disimular la curiosidad. Él vestía un smoking negro a medida, cabello ligeramente revuelto como si hubiera llegado tarde por estar resolviendo algo importante, o por hacer el amor. Todo en él era imagen, todo en ella era desafío. Pero aunque parecían una pareja perfecta, debajo de esa coreografía de sonrisas estudiadas, el abismo seguía ahí. Un abismo lleno de verdades no dichas, sospechas mutuas, y una tensión tan cortante que hasta el aire la esquivaba. Dentro del salón, la música flotaba entre copas de champán y conversaciones huecas. Mariana se movía con la elegancia de quien se ha observado a sí misma 1000 veces en el espejo ensayando sonrisas. Cada paso, cada cruce de piernas, cada inclinación de cabeza era parte del guión, pero sus ojos, esos no obedecían. Los ojos de Mariana escaneaban la sala como un radar, conscientes de que cada mirada podía ser una prueba. En un rincón, vio a Alejandra grabando stories para sus redes. Más allá, Julián hablaba con un príncipe aburrido sobre inversiones en blockchain. Y en el centro de todo, como un satélite sin órbita fija, estaba doña Constanza, observando desde su trono de terciopelo gris, flanqueada por 2 viudas influyentes y un arzobispo que parecía recién descongelado. Entonces llegó el primer tropiezo. Una periodista se acercó, micro en mano, sonrisa de carnívora disfrazada de colibrí, la típica reportera de farándula que parecía saber todo antes que los propios protagonistas. Mariana, ¿es cierto que te comprometiste con Theo en Florencia? La pregunta cayó como una piedra en un lago de champaña. Mariana parpadeó. No estaba en el guión, no había compromiso, no había Florencia, pero el contrato era claro. No negar, no corregir, solo actuar. Fue mágico, dijo ella, con voz templada, frente al Ponte Vecchio, con un violinista callejero tocando Bésame mucho. La periodista, embobada, asintió. El resto de la sala, que fingía no escuchar, ahora los observaba con más atención. Incluso Theo pareció sorprendido, por la mentira o por lo bien que sonaba. Más tarde, ya con varias copas encima y la pista de baile llena de cuerpos costosos moviéndose con torpeza elegante, Mariana salió al balcón. Necesitaba aire, real, sin protocolo, sin perfume caro. Theo la siguió. No porque quisiera, sino porque debía. Las cámaras aún giraban, aunque disfrazadas de drones con luces suaves. Se quedaron en silencio. Solo el sonido lejano del río, los pasos amortiguados de algún camarero y la ciudad respirando detrás. Fue Theo quien rompió el silencio. No recordaba lo del violinista. Mariana lo miró sin girar la cabeza. Tampoco lo recordabas porque nunca pasó. Y ahí, en ese segundo exacto, algo se quebró. O se abrió. Difícil saberlo. No hubo beso. No hacía falta. Lo que hubo fue una mirada larga, detenida, que no estaba en el contrato. De regreso al salón, tomados del brazo, algo había cambiado. Una grieta minúscula en la armadura de la mentira. Y como todo en una buena novela, las grietas siempre anuncian lo inevitable.
Los días siguientes a la gala fueron una danza cuidadosamente coreografiada entre el exceso de exposición y la aparente naturalidad. Las redes sociales estallaron con fotos de Mariana y Teo saliendo de restaurantes, caminando por el Retiro, comprando flores en un mercado que en realidad estaba cerrado al público ese día. Todo cuidadosamente planeado, todo absolutamente falso. Pero el error no ocurre en los grandes escenarios. No. El error siempre llega cuando uno se siente demasiado cómodo, demasiado confiado. Fue durante una entrevista en vivo, en un programa matinal de gran audiencia, conducido por una presentadora sonriente y despiadada, conocida por hacer preguntas dulces que apuñalan. El set era luminoso, lleno de plantas perfectamente posicionadas, e iluminado como si todos allí tuvieran la piel de porcelana. Mariana y Teo estaban sentados uno al lado del otro, fingiendo estar relajados, como una pareja que desayuna todos los días entre risas y pan tostado artesanal. Todo marchaba según lo esperado. Preguntas previsibles, respuestas ensayadas. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuál fue su primer viaje juntos? ¿Qué defectos se aman mutuamente? Teo respondía con su típico tono elegante y displicente. Mariana hacía lo suyo. Improvisaba con precisión quirúrgica, siempre con una sonrisa que decía, «Yo también sé mentir con estilo». Pero entonces, la presentadora lanzó la trampa. ¿Y cómo se llama el perrito de Teo? El que siempre aparece en sus fotos de infancia. Ese labrador tan tierno. Mariana parpadeó. 2 segundos. 3. El aire se volvió denso. El nombre no estaba en el guión. Había pasado por alto esa línea en el contrato. O tal vez nunca la vio. O tal vez creyó que no importaba. Entonces dijo, «¿Rocky?» Teo giró lentamente la cabeza hacia ella. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Porque el nombre no era ese. Era Bruno. Y el mundo lo sabía. Las redes también. El momento fue breve, pero la televisión en vivo no perdona. La pausa, la mirada, la inseguridad en la voz de Mariana, todo quedó grabado y viralizado. La presentadora cambió de tema con una sonrisa de hiena. El resto de la entrevista fue una caída controlada, pero la herida estaba hecha. Horas después, el video circulaba con títulos como «La novia de Teo no conoce ni el nombre de su perro», «Rockygate», «Farsa romántica a la vista», «Mariana, amor o actriz mal preparada». Doña Constanza no tardó en llamar. Una llamada fría, sin gritos. Peor aún, decepcionada. Alejandra publicó una historia con la canción Bad Liar. Julián hizo una encuesta en Twitter. ¿Crees que Mariana es real o una AI avanzada? Y Teo guardó silencio. Lo que, viniendo de él, era una tormenta. Mariana, en su apartamento, veía la repetición del video en bucle, una y otra vez. El momento exacto en que la mentira se resquebrajaba. No lloró, no era su estilo, pero maldijo, en portugués, en español, en silencio, no por haber fallado, sino por haber subestimado la magnitud del juego. Y fue entonces cuando decidió que si iba a caer, no sería sola. El siguiente paso no estaba en el contrato. Iba a escribirlo ella, con su letra, y a su manera, porque una mentira puede sobrevivir una noche, pero no sobrevive a una mujer decidida a tomar el control de su propia narrativa. Madrid, esa ciudad que todo lo ve y nada olvida, parecía haberse convertido en un inmenso reflector sobre la vida de Mariana. El error del perro había sido como una grieta en una presa cuidadosamente sellada, y ahora, cada gesto, cada palabra, cada mirada entre ella y Teo, era analizada, ralentizada, viralizada. Lo que debía ser una farsa elegante comenzaba a convertirse en una tragicomedia pública. La prensa, sedienta, no soltaba el hueso. Los programas de la tarde debatían el caso Rocky, como si de una crisis diplomática se tratara. Panelistas con más ego que credenciales lanzaban teorías, que Mariana era una actriz contratada por una empresa de inteligencia,
que era una ex de Teo disfrazada de desconocida, que todo era una campaña publicitaria para una marca de perfumes. Pero lo peor no era eso. Lo peor era el silencio. Teo no se había pronunciado, no la había defendido, no había publicado ni una historia, ni una frase ambigua, ni un emoji perdido que pudiera interpretarse como respaldo. Estaba ausente, y en un mundo donde el silencio también comunica, él había dicho demasiado. Mariana, mientras tanto, se refugiaba en su apartamento. El que antes parecía minúsculo, ahora se sentía como una cueva. Las paredes, que antes guardaban sus pensamientos sarcásticos y su soledad voluntaria, ahora empezaban a encogerse con el peso de la presión externa. No era tristeza lo que sentía, era furia, era orgullo herido. No había llegado hasta ahí para ser humillada. Fue entonces cuando tomó una decisión. Contactó a un fotógrafo independiente, un joven argentino que había conocido meses antes, durante una de sus clases improvisadas de portugués para artistas frustrados. Él se dedicaba a hacer ensayos de intimidad, sesiones fotográficas que captaban la parte más cruda, más real, más desordenada del ser humano. Le pidió una serie de imágenes, no posadas, no perfectas, imágenes que mostraran a una mujer cansada, sincera, rota, pero de pie. Luego, escribió un texto, un manifiesto. No decía la verdad, pero tampoco mentía. Era una mezcla de confesión emocional y crítica social. Una carta pública sobre lo que significa ser mujer bajo el escrutinio constante, sobre cómo la sociedad exige autenticidad, pero premia la hipocresía. Y la publicó. No en su cuenta personal, que apenas tenía seguidores, sino en un blog feminista de alto alcance que ella seguía hacía años en silencio. La publicación se volvió viral en menos de 24 horas. No por el chisme, sino por la rabia inteligente que contenía. No mencionaba a Teo, pero todos sabían. No mencionaba el error, pero todos entendían. De pronto, Mariana dejó de ser la que se equivocó con el perro para convertirse en la mujer que se atrevió a hablar. Mientras tanto, en la casa Santa María, el caos comenzaba a hervir. Doña Constanza llamó a su abogado. Alejandra dejó de seguir a Teo en Instagram. Julián publicó un video en TikTok titulado La caída del Imperio Santa María, análisis sin censura. Y Teo reapareció, no con un comunicado, sino con una visita. Tocó la puerta de Mariana a las 3 de la madrugada. Ella no abrió. Lo vio por la mirilla. Lo dejó ahí, con su abrigo negro y expresión de culpable tardío. Porque en ese momento, Mariana ya no era la actriz de un plan ajeno. Ahora era autora. Y no pensaba dejar que le reescribieran su papel otra vez. La ciudad aún no despertaba por completo cuando el pasado decidió tocar la puerta, no con estruendo, sino con la elegancia perversa de aquello que se quedó pendiente. Mariana ya se había resignado a desayunar con críticas, a dormir con mensajes contradictorios y a vivir entre titulares que la reducían a un meme o a un símbolo feminista según la hora del día. Había logrado mantenerse en pie dentro del huracán, pero lo que nunca imaginó fue que él aparecería. Carlos. Apareció sin aviso, sentado en una terraza en Lavapiés, con una taza de café en una mano y un gesto que oscilaba entre la nostalgia y la soberbia. Era como si la vida le hubiera puesto pausa, y él simplemente se hubiera levantado de la silla donde lo había dejado años atrás. Seguía siendo guapo, en ese sentido incómodo de los hombres que saben que lo son. Camisa blanca, barba de 3 días, ese aroma a colonia cara mezclada con cinismo. Al verla, sonrió, no con dulzura, sino con esa arrogancia que tiene quien cree que aún tiene poder sobre tu historia. Mariana lo pensó. Podía seguir caminando. Fingir que no lo había visto, pero sus pies decidieron otra cosa. Tal vez fue curiosidad, tal vez fue rabia mal curada, tal vez simple estrategia. Carlos habló como si no hubiera pasado el tiempo. Dijo que había visto lo del perro.
que leyó su manifiesto, que, pese a todo, seguía reconociéndola entre líneas, que ella era su Mariana, y ahí entendió. Carlos no venía por cierre, venía por protagonismo. Había olido oportunidad entre el escándalo. Ofreció colaborar. Un libro, un documental, incluso una serie. Dijo que juntos podían contar la verdad detrás del glamour. Pero no era por ella. Era por él, por su ego, por su necesidad de figurar. Mariana lo escuchó en silencio. Le dio exactamente el tiempo que él necesitaba para cavar su propia fosa. Y cuando terminó solo dijo: «Gracias, me acabas de recordar todo lo que no quiero volver a vivir». Se levantó, dejó la cuenta y se fue sin mirar atrás. Pero Carlos no se fue en silencio. En los días siguientes, comenzó a moverse en las sombras, vendió fotos antiguas, contactó a medios con información exclusiva, insinuó que Mariana había tenido una doble vida. No daba nombres, pero dejaba pistas, y el mundo, adicto al escándalo, siguió el rastro. Ahora, no solo era la novia falsa de Teo, ahora también era la mujer con un pasado oculto. En la mansión Santa María, las consecuencias comenzaron a hacer eco. Doña Constanza ordenó investigar a Mariana a fondo. Alejandra publicó un video reaccionando a las revelaciones. Julián organizó un space en Twitter con el título «¿Qué nos ocultan Mariana y Teo?». Y él, Teo, observaba en silencio. No intervenía. No la defendía. Pero por primera vez sentía una incomodidad nueva. No celos, no rabia. Algo más primitivo. Porque él la había contratado para actuar. Pero ahora no soportaba que otros escribieran su guión. La primavera comenzaba a asomarse en Madrid con una sutileza casi cruel. El cielo azul, los árboles floreciendo, las terrazas llenas. Y en medio de todo eso, Mariana caminando por el barrio de Malasaña con una taza de café frío en la mano y una sombra permanente en la expresión. Desde la aparición de Carlos, nada había vuelto a ser silencioso. La exposición mediática había pasado de ser una estrategia controlada a convertirse en una plaga. Ya no eran rumores, eran cámaras, micrófonos, zooms indiscretos desde coches estacionados, voces que gritaban su nombre en plena calle, personas que le pedían selfies sin saber exactamente por qué. Al principio, Mariana intentó ignorarlo, fingir que aún tenía control, pero la prensa del corazón tiene una habilidad quirúrgica para oler debilidad. Y ahora que ella era el centro de un triángulo entre un millonario, un ex despechado y una familia poderosa, cada paso suyo valía oro. El ataque final llegó una tarde cualquiera. Teo, por órdenes de su equipo, la invitó a una reconciliación pública. Un evento benéfico en el Museo del Traje, con invitados cuidadosamente seleccionados, cámaras controladas y una narrativa previamente diseñada. Mariana reaparecería con Teo del brazo, sonriendo, elegante, como si todo lo anterior hubiera sido un malentendido exagerado por la prensa. Ella aceptó. No por sumisión, sino por estrategia. A veces, la única forma de sobrevivir a un incendio es caminar por él. Vestida de blanco marfil, con el cabello recogido y una expresión impenetrable, Mariana llegó al evento como si nada pudiera tocarla. Teo la recibió con una sonrisa profesional. La tomó del brazo y juntos entraron al salón, cruzando un mar de flashes, preguntas y murmullos. Todo iba según lo planeado, hasta que no. Un grupo de paparazzis que no estaban autorizados a entrar, logró colarse por una puerta lateral. Eran 3, disfrazados de personal del catering. Uno de ellos llevaba una microcámara escondida en el cuello de la camisa. Otro, un micrófono inalámbrico adherido al cinturón. Y en medio de la recepción, cuando Teo se acercó a su abuela, doña Constanza, implacable y silenciosa en una esquina del salón, uno de los falsos camareros disparó una pregunta al aire. No iba dirigida a nadie en particular, pero todos escucharon. ¿Es cierto que Mariana está siendo chantajeada para mantener esta relación falsa? Un segundo de silencio. 2, 3,
El salón entero se congeló. Algunos fingieron no oír, otros ya sacaban sus celulares. La cámara escondida grabó todo. La reacción de Mariana, que en ese instante no supo si responder, huir o reír. La expresión de Teo, que pasó del control al desconcierto. El gesto de Constanza, que entrecerró los ojos como si aquello ya lo supiera. El escándalo fue inmediato. La seguridad expulsó a los intrusos, pero el daño estaba hecho. No por la acusación, que hasta ese momento era solo una pregunta, sino por la duda que sembró. La prensa no necesitó pruebas. Bastó la insinuación. En las horas siguientes, los titulares explotaron. Mariana, víctima de extorsión. Farsa confirmada en evento benéfico. Teo en shock. ¿Cuánto sabía realmente? Mariana, de vuelta en su apartamento, no lloró. Ya no quedaban lágrimas para esto. Pero esa noche, por primera vez, sintió miedo. No por el escándalo, sino por la posibilidad real de que el juego se le hubiera ido de las manos. Y en medio de todo, una pregunta comenzó a golpearle la nuca. ¿Y si alguien de dentro lo había planeado? Porque los paparazzis sabían demasiado. Habían entrado con demasiada facilidad. Y la pregunta no fue casual. Alguien había abierto la puerta. Y ahora, la casa estaba llena de fantasmas. La crisis mediática no dio tregua. Durante días, Mariana fue el blanco de teorías cada vez más ridículas, desde conspiraciones políticas hasta vínculos con mafias rusas. El escándalo del evento benéfico seguía ardiendo, alimentado por cada nuevo titular, cada imagen filtrada, cada fuente anónima, que aseguraba saber lo que nadie podía comprobar. Teo, tras varios días de silencio estratégico, decidió tomar una decisión radical: desaparecer, o al menos alejarse del ruido lo suficiente como para reconfigurar la narrativa, y no podía hacerlo solo. Necesitaba a Mariana. Aunque ya no supiera exactamente si la necesitaba como actriz, como cómplice o como algo que aún no se atrevía a nombrar. El viaje fue presentado a la prensa como una escapada privada para reencontrarse como pareja. Una frase cuidadosamente redactada por su equipo de relaciones públicas, decorada con imágenes falsas de destinos románticos e información deliberadamente confusa. Pero el destino real no era Capri ni Marrakech, era Sevilla, una finca antigua en las afueras, heredada por la familia Santamaría décadas atrás, donde los veranos se llenaban de vino, secretos y promesas rotas. Nadie había puesto un pie allí desde la muerte del abuelo de Teo. Nadie, excepto él. Mariana aceptó sin entusiasmo. Estaba agotada, no de la exposición, sino de fingir que no le afectaba. El viaje no era un escape, era un exilio coreografiado. Pero también, en algún rincón que ella no quería reconocer, era una pausa que su alma necesitaba. Llegaron en la madrugada, bajo un cielo andaluz cargado de estrellas y un silencio denso como terciopelo mojado. La finca era una postal detenida en el tiempo. Muros de cal blanca, bugambilias desbordadas, fuentes secas y un portón de hierro que chirriaba como si también quisiera que se fueran. Adentro, el polvo tenía su propia forma de habitar. Los muebles cubiertos, las cortinas cerradas, el olor a madera vieja y memoria húmeda. Todo parecía dormido o muerto. Teo no dijo mucho. Le mostró su habitación, separada de la suya. Preparó 2 copas de jerez y se sentó en el patio interior, bajo una parra que ya no daba sombra. Mariana lo observó desde la distancia. No era el Teo de los eventos, ni el de las revistas, tampoco el hombre frío del contrato. Era otro, más joven, más humano, más herido. Los días pasaron como un suspiro lento, sin cámaras, sin preguntas, sin máscaras. La finca, con sus grietas y susurros, fue despojándolos de la actuación. Cocinaban juntos, caminaban por los campos secos, se sentaban por horas a ver cómo la tarde caía sin decir nada. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10,000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora.
Y en una de esas tardes, mientras Mariana leía un libro que no comprendía y Teo limpiaba una bicicleta oxidada sin razón aparente, sucedió algo extraño. Una risa, la de ella, sincera, sorprendida. Él levantó la mirada. ¿Qué pasó? Nada, dijo Mariana. Solo me acordé de algo que no existe. Y por primera vez en mucho tiempo, los dos dejaron de interpretar. No hablaron de escándalos, no hablaron de contratos, no hablaron de Carlos, ni de Constanza, ni de los paparazzis. Solo hablaron de tonterías, de sus comidas favoritas, de películas malas que les gustaban en secreto, de canciones absurdas. Mariana, en un momento, pensó que podría enamorarse de ese Teo. No del millonario, no del producto, sino del hombre que, en medio de la nada, compartía silencio sin exigir explicación. Pero en las novelas, los momentos de calma nunca son eternos. La última noche, encontraron una carta vieja en un cajón del escritorio. Era del abuelo de Teo. Y lo que decía, cambiaría todo. La carta tenía el papel amarillento, la tinta desvaída y el sobre sellado con cera antigua. Teo la encontró por accidente, escondida entre hojas secas y recuerdos de otro tiempo. Era del abuelo, dirigida a él, nunca entregada, jamás mencionada. La abrió con manos temblorosas y una mirada que intentaba protegerse del contenido. Mariana observaba desde el umbral, sin atreverse a acercarse del todo, como si presintiera que lo que estaba a punto de leerse iba a reescribir no solo el pasado de Teo, sino también su presente. El texto era breve, directo, crudo. El abuelo confesaba que parte de la fortuna familiar no provenía de inversiones limpias, ni de herencias antiguas, sino de acuerdos turbios con políticos y empresarios durante una época que nadie en la familia mencionaba. Hablaba de fraudes disfrazados de contratos, de silencios comprados, de una red que había sustentado a los Santamaría por décadas. Pero lo más devastador no era eso. Era el nombre, Mariana. El abuelo escribía sobre una mujer del pasado, una brasileña, una amante secreta, alguien que había significado más para él que su propia esposa, alguien que, según la carta, tuvo un hijo cuya existencia fue negada, ocultada, borrada, y ese hijo podría haber sido el padre de Mariana. Silencio, denso, eléctrico, casi cruel. Teo no sabía qué decir. Mariana no podía respirar. La historia que los había unido por contrato, por conveniencia, por juego, ahora se veía envuelta en una posibilidad que ni el más retorcido de los guionistas se habría atrevido a inventar. ¿Y si eran familia? ¿Y si su cercanía, su conexión, su complicidad, era el eco de una sangre compartida? La finca pareció cerrar sus puertas sobre ellos. Las paredes, que antes habían sido abrigo, ahora se volvían testigos incómodos. Mariana salió al jardín sin mirar atrás. La tormenta se acercaba. El cielo, hasta entonces cálido y dorado, se tornaba gris oscuro. El olor a tierra mojada comenzaba a subir como una advertencia, y entonces, la lluvia. Primero fina, luego intensa. Pero Mariana no se movió. Se quedó ahí, bajo el agua, como si necesitara que el cielo la castigara, o la limpiara, o la despertara. Su vestido blanco se pegaba al cuerpo, sus ojos cerrados, su cabello empapado. Teo salió minutos después. No dijo nada. Caminó hasta ella, sin abrigo, sin paraguas, sin explicación, y allí, en medio del jardín andaluz, entre charcos y relámpagos, comenzaron a bailar, sin música, sin ritmo, sin lógica, solo cuerpos mojados buscando consuelo en el otro. Era un baile triste, desesperado, hermoso. No era de amor, tampoco de despedida. Era un baile de confusión, de angustia, de querer aferrarse a algo antes de que todo se desmoronara, porque en ese momento, ninguno de los dos sabía quién era el otro. Y sin embargo, no podían alejarse. La finca quedó atrás, como un eco que no se apaga del todo.
Volvieron a Madrid sin hablar mucho, cada uno refugiado en sus propios pensamientos. El silencio no era tensión, era algo más profundo. Una pausa prolongada de dos personas que ya no podían mentirse, ni a sí mismas, ni al otro. Mariana había dejado de ser solo un personaje, ahora era una pregunta con forma de mujer. La carta la había partido en dos. No porque confirmara algo con certeza, sino porque sembraba una duda que podía cambiar toda su historia. La posibilidad de ser descendiente ilegítima de un Santamaría no le interesaba por la fortuna, ni por el apellido. Lo que le dolía era no saber quién era realmente. Y había una sola persona que podía responder. Marcó el número con los dedos fríos, desde la cocina de su apartamento. Un número que evitaba hacía meses, no por distancia, sino por lo que implicaba escuchar esa voz. La llamada cruzó el Atlántico, sonó 3 veces, y luego, la respuesta, «Filla», la voz de su madre. Ese acento tan familiar, tan lleno de café, días de chuva e portas batendo. Mariana respiró hondo. No saludó. No explicó. Solo lanzó la pregunta. ¿Mi abuelo era español? Del otro lado, el silencio. Y entonces, su madre confesó. Hacía muchos años, antes de que Mariana naciera, ella había trabajado como cocinera en un hotel de lujo no Río de Janeiro. Allí conoció a un empresario español, mayor, elegante, solitario. Nunca dio su nombre completo. Solo firmaba las cuentas como S. Tuvieron un romance breve, intermitente. Él regresaba cada año. Prometía llevarla con él. Nunca cumplía. Cuando ella quedó embarazada, intentó buscarlo. Escribió cartas. Nunca obtuvo respuesta. Después que aún decidió olvidarlo. Criar a Mariana sola. Nunca le dijo nada a Ion porque nunca tuvo certeza de nada. No sé si era tu padre, filla, pero sí era el único hombre que podría haberlo sido. Mariana colgó con lágrimas mudas. No de tristeza, sino de confusión. ¿Y si todo era una casualidad cruel? ¿Y si la carta solo mencionaba a otra mujer, otro amor, otra historia? ¿O si, por el contrario, toda su vida había sido una mentira cuidadosamente silenciada? Volvió a mirar su reflejo, y por primera vez, no se reconoció del todo. Esa noche, escribió una carta a sí misma. No buscaba respuestas. Solo quería recordar que, antes de cualquier apellido, de cualquier contrato, de cualquier escándalo, ella era Mariana, la que se cayó 1000 veces, la que aprendió a reír antes de llorar, la que, aún con el mundo en contra, seguía de pie. Pero en las sombras, alguien la observaba, una figura que había seguido sus pasos desde el inicio, una figura que sabía exactamente quién era ella y por qué había sido elegida, porque nada en esta historia había sido casualidad, ni el contrato, ni Teo, ni ella. Todo había comenzado mucho antes. Madrid volvía a vestirse de otoño. Las hojas caían en cámara lenta sobre los adoquines, los escaparates cambiaban sus colores, y la ciudad retomaba su ritmo elegante y despiadado. Pero para Mariana, todo se sentía más lento, más denso, más lejano. Caminaba como si el mundo no la tocara del todo, como si aún no hubiera regresado por completo de esa finca andaluza donde había empezado a desarmarse. En su interior, algo se agitaba, un rumor, un presentimiento. La conversación con su madre no le había traído paz, sino una nueva inquietud. La historia, de algún modo, no terminaba de encajar. ¿Y si su llegada a la vida de Teo no había sido tan fortuita? ¿Y si su elección como la novia contratada no fue aleatoria? Comenzó a atar cabos. Recordó el primer mensaje que recibió, el número desconocido, aquel adelanto en su cuenta bancaria sin mayor explicación, la agencia que nunca encontró en Internet, los documentos firmados con cláusulas absurdas, el contrato que parecía demasiado elaborado incluso para una simple farsa mediática. Y entonces, como quien despierta de un sueño mal contado, se dio cuenta. Ella no fue elegida por accidente. La confirmación no tardó en llegar.
Un sobre sin remitente apareció bajo su puerta una mañana. Papel grueso, caligrafía impecable. Dentro, una nota breve. Las mentiras no se construyen solas. Algunas nacen con apellido. Junto a la nota, una copia de un correo electrónico interceptado. Era de Teo, enviado semanas antes de que Mariana recibiera la oferta. Dirigido a un nombre en clave. El mensaje, aunque escueto, era contundente. Ella cumple con los criterios: edad, perfil, acento extranjero. Discreta, sin lazos familiares cercanos, ideal para el plan, pero necesitamos verificar lo del apellido. Si se confirma lo del archivo de Lisboa, es ella. La nota no mencionaba nombres, pero no hacía falta. Mariana lo entendió todo. Teo la había buscado, deliberadamente, antes del contrato, antes de cualquier gala, antes del error del perro. Había un plan detrás del plan. Lo confrontó esa misma noche, sin gritos, sin escándalo, solo la furia elegante de quien ya no quiere fingir. Él no negó nada, tampoco explicó del todo, solo dijo una frase: necesitaba saber si eras tú. Después, se hizo el silencio. Mariana lo miró como si fuera un extraño, porque lo era, porque siempre lo había sido, y sin decir más, se fue. No porque tuviera miedo, sino porque por primera vez comprendía que no había sido la protagonista de esa historia, solo una pieza más en una maquinaria que se movía desde antes de que ella supiera que estaba dentro del juego. Pero eso estaba a punto de cambiar, porque si Teo había tenido un plan, ahora le tocaba a ella tener el suyo. La ciudad seguía girando con su coreografía habitual, pero para Mariana, todo parecía haberse detenido. El ruido de los coches, las conversaciones en los cafés, el murmullo constante de Madrid ya no la tocaban. Era como si caminara dentro de una película muda, donde lo único que se escuchaba era su propio pulso, acelerado, incómodo, vivo. Después de confrontar a Teo, no regresó a su apartamento. Tampoco volvió a responder mensajes. Desapareció de las redes, cambió de número, dejó de asistir a los eventos programados. El contrato aún seguía en pie, pero ella ya no lo reconocía como una obligación. Algo dentro de ella había cambiado. Algo se había quebrado. Durante días, los medios especularon. ¿Dónde estaba Mariana? ¿Había huido? ¿La habían despedido? ¿La relación con Teo había terminado? Las cámaras vigilaban la Casa Santa María, los aeropuertos, los cafés donde solía ir. Pero nadie sabía. Nadie la encontraba. Hasta que apareció. No en persona, en pantalla. Una entrevista. En directo, sin previo aviso. Mariana, sentada en un estudio neutro, vestida de negro, con el cabello recogido y una expresión que no admitía interrupciones. La periodista, sorprendida por la decisión de Mariana de hablar sin intermediarios, no tardó en comenzar con las preguntas. Pero fue Mariana quien tomó el control desde el primer segundo. Con voz firme, sin una gota de lágrima, explicó que no hablaría de Teo, ni de contratos, ni de chantajes. Hablaba por sí misma, porque ya no quería que otros lo hicieran. Contó fragmentos de su vida, su llegada a España, la lucha por mantenerse a flote, la sensación de ser usada, observada, medida por criterios invisibles. Habló del dolor de ser elegida por motivos que no entendía, de ser parte de una historia escrita por otros, y luego dijo una frase que se volvió titular inmediato. Ya no quiero que me digan quién soy, ni me usen para contar una historia que no es mía. Cortó la entrevista antes de que pudieran aplaudir. Se levantó, se despidió con una leve inclinación de cabeza y desapareció nuevamente. En la Casa Santa María, Teo vio la transmisión en silencio. No se movió, no parpadeó, pero sus manos estaban cerradas con fuerza. Doña Constanza rompió una copa al estrellarla contra la chimenea. Alejandra, desde su cuenta, tuiteó una línea venenosa que no mencionaba a Mariana por nombre, pero todos entendieron. Y Julián organizó una live hablando de cómo construir una narrativa de víctima con estilo.
Pero nada de eso importaba ya, porque Mariana había decidido no volver, ni al contrato, ni al circo, ni a la farsa, y mientras la familia Santamaría planeaba cómo reparar la imagen pública, Teo se encerraba con una caja de madera que llevaba semanas sin abrir. Dentro había cartas, fotografías antiguas, documentos, y en el fondo, una foto en blanco y negro, de una mujer, sonriente, brasileña, idéntica a Mariana. Los herederos Santamaría fueron convocados una mañana gris, de esas en las que el cielo parece no querer mirar lo que está por suceder. La cita era en el despacho del notario de la familia, en el barrio de Salamanca, donde los muros olían a cuero viejo, tabaco fino y secretos transmitidos por generaciones. Teo llegó solo, sin guardaespaldas, sin Alejandra, sin prensa, el rostro cansado, los ojos sin brillo. Desde la aparición de Mariana en la televisión, algo en él había cambiado. Se movía con otra energía, como quien carga o esconde algo demasiado pesado para dicer en voz alta. Los otros miembros de la familia fueron llegando uno a uno. Alejandra, impaciente y enfundada en su mejor versión de luto fashionista. Julián, con un auricular escondido para transmitir cada detalle a sus seguidores más fieles. Doña Constanza, puntual como una sentencia, envuelta en un abrigo de terciopelo negro, con la espalda erguida como si la dignidad pudiera sostener tudos o ciña. El notario, un hombre delgado y sin edad aparente, los recibió con una leve inclinación de cabeza. Sobre la mesa, un sobre sellado con lacre rojo. El testamento final de don Ernesto Santamaría. El silencio se sentó entre ellos como un invitado incómodo. Nadie habló. Nadie se movió. El notario rompió el sello con manos lentas, casi ceremoniosas, y comenzó a leer. Al principio, todo parecía en orden. Propiedades distribuidas, inversiones asignadas, fundaciones beneficiadas, becas creadas en nombre del difunto. Alejandra recibió una colección de arte. Julián, acciones en una empresa emergente que don Ernesto despreciaba en vida. Doña Constanza obtuvo plenos derechos sobre las propiedades familiares en el sur. Y entonces, el giro. El testamento mencionaba a una persona no presente, una mujer. Mariana dos Santos. Especificaba con claridad, nacida en Río de Janeiro, residente en Madrid. La sala se tensó. Alejandra exhaló con fuerza. Julián murmuró una grosería apenas audible. Constanza entrecerró los ojos. El documento no solo reconocía la existencia de Mariana como posible descendiente indirecta, una posibilidad que don Ernesto había comenzado a investigar en sus últimos años, sino que también incluía una cláusula, una condición. Para que Teo accediera a la totalidad de su herencia, debía cumplir un último deseo del abuelo: velar por la estabilidad emocional, financiera y personal de Mariana dos Santos durante un periodo mínimo de 1 año, sin contratos, sin interferencias, sin manipulación, solo cuidado sincero. Y si no lo hacía, su parte pasaría automáticamente a una fundación en nombre de la madre de Mariana. Silencio. Ni una silla se movió. El notario cerró la carpeta. No se admitían apelaciones. Teo se quedó en su sitio, inmóvil, mirando al frente. No negó. No protestó. Tampoco sonrió. Alejandra estalló en carcajadas histéricas. Julián envió un mensaje inmediato a su editor de contenido. Constanza simplemente se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia la ciudad como si buscara una grieta en el horizonte por donde huir. Pero Teo permaneció sentado. Sabía que, a partir de ese momento, ya no tenía escapatoria. Lo que había empezado como un acuerdo por imagen, ahora lo comprometía con el alma. Y por primera vez, en medio del caos, el apellido Santamaría dependía de una mujer que ya no quería nada de ellos. El cielo sobre Madrid estaba cubierto de nubes pesadas, como si la ciudad misma presintiera que algo estaba a punto de romperse en el núcleo más protegido de una de sus familias más poderosas. El aire era espeso, inmóvil,
y las ventanas del Palacio Santa María permanecían cerradas, como párpados que se niegan a mirar la verdad. Doña Constanza no pidió que nadie la acompañara. Cerró las puertas del salón principal, pidió que retiraran a la servidumbre, apagó las luces artificiales y se sentó frente a la chimenea encendida, donde solo el sonido del fuego rompía, o, mejor dicho, lamía o silencio. Sobre sus rodillas, un álbum de fotos antiguo, en su mano derecha, un anillo que giraba y giraba, como una especie de rosario de lembranzas. Llamó a Teo en privado, no por teléfono, con una nota escrita a mano, entregada por su chofer, como se hacía antes, como se hacían las cosas cuando el poder era silencioso y absoluto. Él llegó al anochecer, sin escoltas, sin palabras, sabiendo que esa reunión no era opcional. Se sentó frente a ella, no intercambiaron cortesías, tampoco fingieron afecto. Constanza habló como quien decide desenterrar un cadáver, con voz lenta, firme, sin adornos. No por debilidad, sino por estrategia. Lo había pensado bien. Guardar secretos solo sirve hasta que dejan de ser útiles. Contó que había conocido a la madre de Mariana, mucho antes de que naciera Teo. La mujer trabajaba en un hotel en Río de Janeiro. Sí, pero lo que nadie sabía era que Constanza misma había estado allí. Por motivos que solo ella comprendía, había acompañado a su esposo en ese viaje. Sabía de la aventura. La presenció. No solo la presenció, la permitió. Porque en aquel entonces, proteger el apellido Santa María no era solo una misión, era una obsesión. Cuando la cocinera brasileña, joven, hermosa, ingenua, se atrevió a enviar cartas a Madrid reclamando el reconocimiento de su hijo, Constanza intervino. Nunca permitió que esas cartas llegaran a su destino. Manejó todo. Compró silencios. Manipuló documentos. Y borró esa historia do mapa. Pero el fantasma regresó. En forma de nieta. En forma de Mariana. No solo el abuelo había buscado redención al final. Constanza también. Pero no lo admitiría jamás. Solo ahora, al ver cómo el apellido Santa María pendía de un hilo sostenido por una mujer que no pedía nada, solo verdad, entendía que había perdido. Miró a Teo a los ojos por primera vez en años. «Haz lo que yo no supe hacer», dijo. «Protege lo que queda limpio en esta familia, aunque no lleve nuestro nombre». Luego se levantó. Se fue sin más. No esperó respuesta. No quería gratitud. Tampoco perdón. Teo se quedó allí, solo, entre fotografías ajadas, verdades rotas y brasas que ya no calentaban. En una de esas fotos, encontró algo extraño. Una imagen antigua, en blanco y negro. No era del álbum familiar. Era de una caja separada, sin fecha, sin nombre. Una niña, de mirada firme, cabello oscuro, sonrisa contenida. En el reverso, escrito a lápiz con una letra que no era de Constanza. Mariana. Ella lo sabrá. Madrid amaneció cubierta por un cielo gris plomo y una humedad que parecía presagiar más que lluvia. Era como si la ciudad contuviera el aliento, esperando el regreso de algo, o de alguien, que ya no sería el mismo. Habían pasado semanas desde que Mariana desapareció de la vida pública. Su nombre seguía en boca de todos, pero su presencia se había convertido en ausencia tangible. Los titulares la buscaban, las redes la reclamaban, los enemigos la temían. Teo, desde su oficina en la parte más alta del edificio Santa María, había intentado mantenerse firme, pero algo en él se quebraba cada vez que escuchaba su nombre. Vivía rodeado de gente, pero solo. La casa, antes llena de apariencias, ahora era puro eco. Alejandra seguía explotando su presencia en redes sociales, negando, insinuando, criticando. Julián, como siempre, capitalizaba el caos, y doña Constanza, desde las sombras, callaba como quien ya lo ha dicho todo. Y entonces, una mañana cualquiera, Mariana regresó. No lo hizo con cámaras, no eligió un programa de televisión,
ni una aparición espectacular. No volvió con joyas, ni vestidos de diseñador. Regresó con un sobre, una demanda, presentada ante la Audiencia Nacional, no por dinero, no por fama, por justicia. La acción legal solicitaba que se abriera formalmente la investigación sobre su ascendencia, que se reconociera, públicamente, la conexión entre su familia y los Santamaría, que se revisaran los archivos, las cartas ocultas, los registros alterados. No pedía una fortuna, pedía una verdad. La prensa estalló. Los abogados de la familia fueron tomados por sorpresa. Alejandra negó todo, mientras Julián convocaba un en vivo para analizar la demanda en tiempo real. Teo se enteró por el periódico, en portada, con una foto de Mariana entrando al tribunal con paso firme, sin maquillaje, sin adornos, solo ella y su historia. Unas horas más tarde, recibió una llamada. El número era desconocido. Contestó. ¿Te molesta que haya regresado sin pedir permiso? Dijo la voz al otro lado. No hubo reproche. No hubo ironía. Solo certeza. Teo no respondió, porque ya no había nada que decir. Mariana no había vuelto para pedir explicaciones, ni para rogar amor. Había vuelto para ganar. El Palacio de Cristal, en el corazón del Retiro, fue el lugar elegido, no por casualidad, sino por estrategia. Brillante, simbólico, cargado de historia. Un lugar de espejos y reflejos, donde nadie puede esconderse del todo. La familia Santamaría necesitaba dar un golpe de efecto. La reputación se desmoronaba, los inversionistas dudaban, y el apellido, antaño sinónimo de poder, ahora era sinónimo de escándalo. Fue idea de Alejandra, claro. Una boda pública, una unión simbólica que cerrara bocas, limpiara la imagen y silenciara los rumores. La propuesta fue presentada como una reconciliación, como el final feliz de una historia de amor tumultuosa, pero todos sabían que era otra cosa. Un acto, una puesta en escena, una jugada desesperada. Mariana no aceptó de inmediato. Recibió la invitación, impresa en papel de lino, con letras doradas y aroma a gardenia, con una mezcla de risa y rabia. Pero no la rompió. La dejó sobre su escritorio durante días, observándola como quien contempla una herida aún abierta. Teo no la presionó, no llamó, no suplicó. Solo envió una nota escrita a mano, breve, sin firma. Si decides venir, no será por ellos, será por ti. Y eso cambió todo. La mañana de la ceremonia, la ciudad estaba cubierta por una niebla baja, como si Madrid intentara suavizar los bordes de lo inevitable. Los invitados llegaban en autos de lujo, las cámaras se alineaban y los rumores se multiplicaban con cada tacón que pisaba la alfombra blanca. Doña Constanza, vestida de gris acero, ocupó su lugar en primera fila. Alejandra, vestida como una modelo exiliada de Milán, sonreía con los labios pero no con los ojos. Julián transmitía en directo, usando un dron con lente HD. Teo estaba de pie frente al altar de cristal, con el rostro impenetrable y el corazón latiendo como si fuera a delatarlo. Y entonces, Mariana llegó. No vestía de blanco, tampoco de negro. Llevaba un traje rojo oscuro, sobrio, elegante, con una capa larga que rozaba el mármol. Su cabello recogido, su mirada alta y una presencia que no pedía permiso. Entró sola, caminó despacio, y cada paso suyo fue una declaración. Se detuvo frente a Teo. No le ofreció la mano, tampoco una sonrisa, solo una mirada directa, sin adornos. El oficiante comenzó a hablar. Las palabras flotaban como humo. Compromiso, respeto, unión, todo sonaba a mentira. Hasta que llegó el momento de la promesa. El silencio se hizo espeso. Mariana levantó la vista y dijo, clara, sin vacilar, no prometo amar, no prometo obedecer, no prometo fingir, solo prometo no volver a desaparecer sin que sepan por qué. Hubo un murmullo. Un fotógrafo dejó caer su cámara. Alejandra cerró los ojos con fuerza.
Constanza no se movió. Teo asintió. Y no dijo nada. Porque, por primera vez, no hacía falta. Y así, la boda más esperada de la temporada terminó sin beso, sin aplausos, sin finales felices, solo con dos personas de pie, frente a todos, diciendo la verdad, aunque doliera. Y eso, para ellos, fue suficiente. El eco de la no boda aún flotaba en los titulares, las columnas de opinión y los programas de la tarde. Todos hablaban de Mariana, de su traje rojo, de su promesa inesperada, de cómo había robado la escena sin necesidad de levantar la voz. Pero lo que nadie esperaba era que Teo rompiera su silencio justo cuando ya todos creían que él había aceptado, por fin, ser apenas un accesorio más de su propio apellido. La Fundación Santa María, creada para mantener la imagen filantrópica de la familia, organizaba cada año una conferencia de prensa para anunciar sus nuevas iniciativas. Ese año, el evento coincidía con la fecha del testamento. La asistencia era obligatoria. Las cámaras estarían allí. Los inversionistas también, y el país entero vería cómo los Santa María intentaban seguir de pie, aún con las grietas visibles. Teo llegó puntual. Traje oscuro, sin corbata. El cabello peinado hacia atrás. La expresión serena. Caminó entre los flashes con una calma que confundía, saludando con movimientos mínimos, sin detenerse. Alejandra, en su eterno rol de estratega mediática, lo observaba desde un costado, visiblemente tensa. Julián no se presentó. Constanza permanecía encerrada en su residencia. Todo parecía estar controlado, hasta que él subió al escenario y pidió que apagaran las luces, excepto una, la que lo iluminaba directamente. Frente a un auditorio repleto, frente a la prensa, frente a sus propios accionistas, Teo habló. No con frialdad, no con arrogancia. Habló con el tono de quien ha dejado de fingir. No habló de números, ni de nuevos proyectos, ni del legado Santa María. Habló de su familia, y de sus errores, y de Mariana. Contó sin guión cómo había sido todo desde el inicio. Admitió la contratación, la manipulación, el intento de usarla como una pieza en una estrategia mayor. Describió con palabras justas cómo Mariana lo había enfrentado, desafiado, redibujado, no como una víctima, sino como una mujer que se atrevió a reescribir su papel en una historia que no había pedido protagonizar. No pidió perdón, porque entendía que ya no era tiempo de eso. Solo reconoció, solo nombró, solo dijo, por fin, la verdad. Y al final, frente a todos, soltó la frase que nadie esperaba. Si algo de lo que he construido depende de mantener una mentira, prefiero perderlo todo. La sala estalló en murmullos. Algunos aplaudieron, otros se levantaron y se fueron. Las cámaras captaron cada reacción, pero Teo no miró a nadie. Solo bajó del escenario y caminó hacia la salida. Solo. En algún rincón de Madrid, Mariana vio la transmisión. No sonrió, no lloró, pero respiró. Y ese fue su acto de reconciliación más profundo. La ciudad se preparaba para el invierno. El aire era más denso, las luces más tenues, y Madrid se vestía de nostalgia sin anunciarlo. En los parques, las hojas crujían bajo los pasos de los que seguían adelante, como si algo quedara atrás, inevitablemente, como si cerrar una historia fuera tan doloroso como necesario. Mariana caminaba sola por el paseo del Prado. No había cámaras, no había citas, nadie la seguía, nadie la esperaba. Había vuelto a la vida antes del contrato, pero no a la misma versión de sí misma. Ya no era una mujer sobreviviendo, era una mujer libre. En su bolso, un sobre cerrado. Dentro, os documentos que confirmaban, por fim, sua origem. O exame de DNA, entregue discretamente pela Fundação Santa Maria, após a declaração pública de Teo. Sí, era nieta de Ernesto Santa Maria. No aceptaría nada. El sobre permanecería cerrado, no por miedo, por paz. Teo no volvió a buscarla.
Y eso también era una respuesta. No porque no la amara, sino porque había entendido que algunas historias no nacieron para cumplirse, sino para enseñarse. Desde la azotea de su nuevo departamento, Mariana había aprendido a ver la ciudad con otros ojos. Aquella que llegó perdida, cargando deudas y sarcasmo, ahora respiraba sin permiso. Había comenzado a escribir una crónica, o una novela, o tal vez solo una carta larga que nunca enviaría. El título era claro. La contrataron para fingir ser la novia del millonario, pero el plan se salió de control. Nadie sabía si era ficción o realidad, y eso lo hacía aún más hermoso. A veces, en la madrugada, abría el caderno donde anotaba pensamentos y fragmentos. Deles, escrito há semanas, agora parecía un fin. Talvez no necesitábamos un final feliz, solo uno que fuera verdadero. Y esa verdad, aunque no llevara anillo, aunque no tuviera promesas ni guiones, era lo más real que había tenido en toda su vida. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10,000 suscriptores.